Bueno, conmigo, Paula. Una, Dos y dos y tres. tres. Ay, entro yo, era ahí. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ugh, you are a snob and a half. Buenas gente. Bienvenidos a otro capítulo de Esnovismo Histérico. Un podcast cuyo único propósito es poder hablarles mierda. El día de hoy quisimos variarle un poco el tema de cine, así que hicimos un giro de 359 grados. Cambiando a otro formato totalmente distinto. Sí, para nada que ver. Pasamos de una pantalla grande a una pantalla mediana. Porque ya ni siquiera es pequeña, ya es mediana. Y queremos abordar un tema y un género que no suele ser como muy común, ni en las plataformas de streaming, ni en la televisión, que realmente hay muy poca variedad de shows referentes a este género. El día de hoy queremos hablarles de las sitcoms, o como en español les decimos, las series que se parecen a Friends. Bueno, sabiendo que este episodio está grabado desde la distancia de lo que ahora, gracias a este hermoso virus, maravilloso virus, coronado virus que tenemos a nuestro alrededor, amándonos, queriéndonos y matándonos, este episodio está grabado a través del famoso teletrabajo, o aquí, televagancia. Primero, más que todo esto como recomendaciones para pasar estos días maravillosos y súper felices de pasar tiempo en la familia durante un mes entero sin tener conexión con un ser humano al que siquiera. Estos pueden ser series maravillosas para pasar este tiempo y tener con qué entretenerte, y etc. Creo que es importante avisar desde ya que esto no es un top de cuáles son las mejores series, ni cuál tiene el mejor puntaje, ni el checklist de lo que se debe tener para hacer una gran serie y las mejores series de todos los tiempos. Este no es uno de estos tops. Estos son 6 series específicas. Incluso somos tan únicos y diferentes que no quisimos hacer un top 5, sino que hicimos un top 6. Porque siempre marcando la diferencia, hijo de puta. Siempre siendo los más chimbas. Ahora bien, a ver, Paula, ¿cómo hicimos este top? Pues realmente fue una cuestión bastante difícil. Primero porque yo sobreveo series de comedia y Felipe... Sí, yo tengo un serio conflicto con ¿cómo se dice? Con el formato. Me gustan muchas series de comedia, pero es más como un problema de formato, como con las series en general. O sea, sí me gustan mucho, pero tengo problema para tener mucho tiempo para, pues, de involucrarme mucho tiempo en algo, en las relaciones, en las series, etc. Y eso que hubo algunas series que faltaron. Me imagino que a vos te debió haber dolido mucho no poner Fleabag y no poner, no sé. No hablemos de eso, por favor. Exacto. Bueno, y antes de hablarles más mierda, empecemos con el top. Puesto número 6. La serie que es el punto de referencia para todas las series de comedia. Puede que sea la mejor, puede que sea la peor, puede que te guste, puede que no te guste, pero es imposible hablar de comedia y no hablar de Friends, o más bien conocida como Amigos, o también conocida en España como Colegas. ¿Sabías que en España le dicen colegas? Ay, no, porque son así. Colegas a todo gas. Colegas a todo gas. Friends es una serie que se estrenó en el 94, tuvo 10 temporadas, termina en el 2004, o sea, son exactamente 10 temporadas, una por año, 10 años de serie, y como digo, es una de las series más reconocidas, diría ni siquiera de comedia, sino de la historia. Es como la sitcom de referencia. Originalmente no iba a estar ni siquiera en el top, incluso de las que habíamos contado y habíamos puesto puntaje, Friends no había quedado, pero dijimos, es imposible hacer un top de sitcoms, de series de comedia, de series en general, y no hablar de Friends. Friends es una serie, digamos, que tiene su lugar de desarrollo en Nueva York en los años 90 y principios de los 2000. Es la historia de 6 amigos, por eso Friends, jeje, tiri, que viven en Nueva York y tienen unas aventuras muy emocionantes. Mentiras, no hay nada de aventuras emocionantes. Justo lo que tiene Friends, siento yo, es que es una serie con la que te puedes identificar mucho. Y creo que ahí está el éxito de Friends. Es la historia de 6 amigos con personalidades muy diferentes entre ellos, pero que, digamos, pueden
congeniarse perfectamente. Son arquetipos de personas. Entonces el amigo fracasado, el amigo mujeriego, la amiga fancy, de la moda, bonita, atractiva, el nerd, el nerd sí, pseudointelectual, El Felipe. snob. Cállese, hijo de puta, yo no soy Ross. Entonces Friends creo que sobre todo tiene este plus de que cualquiera puede identificarse con él. Todos tenemos amigos, quiero creer. Todos nos hemos peleado con nuestros amigos. Todos nos hemos sentido felices con nuestros amigos. Solemos tener un punto de encuentro con nuestros amigos. Por ejemplo, en el momento en la que yo la vi, me hizo sentir como que esos eran mis amigos. No que se relacionaban con los amigos que yo tenía, sino que esos eran mis amigos. ¡Alone! Hello, darkness, my old friend. Sí. No, yo te entiendo perfectamente. Y creo que justo hay una cosa que pasa en Friends, y es que Friends empieza a hacerse en una época en la que Nueva York estaba en todo su esplendor. Justo en la alcaldía de Rudy Giuliani, que es la época en la que Estados Unidos lo era todo, que estaban más o menos intentando regresar a lo que fueron en los 50. O sea, el imperialismo estaba por los cielos, ya había caído el muro de Berlín, la política norteamericana estaba dominándolo todo, pues siempre lo ha dominado, pero digamos ahora más que nunca, entonces estaba en su esplendor. Y justo que creo que eso se ve mucho en Friends, porque es la serie más burguesa de la vida. No hay problemas económicos, y los problemas económicos son una huevonada, no hay grandes crisis sociales, no hay mucha crítica al sistema político, no hay nada de esas cosas. Y justo eso lo hace muy chill, muy chimbita, muy bacancito. Es una serie que no te suele estresar mucho, y si te estresa es por huevonadas, no es como Breaking Bad, o por ejemplo BoJack Horseman, o Rick y Morty, que muchas veces lo que trata de hacer la comedia es que te lleva a tal punto de tensión, que esa tensión es como que te hace reír. Hay algo sádico en esa risa. Y justo en Friends no hay ese rastro de tragedia, o al menos no que yo lo recuerde. Y creo que justo Friends representa este ideal de los Estados Unidos que se rompió en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Estados Unidos pensaba que lo era todo, que era la perfección, la política, la economía, la sociedad venía súper bien hasta que las Torres Gemelas acabaron con todo. Y Friends, digamos, está 3 años más después del atentado a las Torres Gemelas, pero incluso se ve la diferencia. En las últimas temporadas ya no está esta hipervivacidad, esta hiperfelicidad que está en todas las primeras temporadas. Y yo creo que está muy marcado por eso, porque Friends es un reflejo de lo que estaba pasando con Estados Unidos en ese momento. Y nosotros, obviamente, le compramos la cultura de Estados Unidos siempre. Hay algo en Friends, yo no sé, Friends no tiene una enorme estructura, ni, digamos, estrategias de guión muy innovadoras, ni la supercreación de personajes, porque realmente todos los personajes son arquetipos. Pero es una serie que te amarra, es una serie que te enamora, es una serie que querés a todos los personajes, menos a Ross, pero querés a todos los personajes, te enamoras de todos los personajes. Y creo que ahí está el plus de Friends, que hace que siempre te puedas... Eso que dice Ellen DeGeneres en su especial de stand-up, que la comedia tiene que estar muy, muy relacionada con que vos se puedas identificar o no con eso. Entonces justo creo que ese es el plus de Friends. ¡Puesto número 5! Seinfeld, que me parece casi que un crimen de lesa humanidad que esté en el 5. Son 4 amigos en Nueva York en el 89. Y resulta que la idea de este programa es que sea sobre nada. Esa es la trama de la serie. Es un show sobre nada. Es un show sobre nada, y lo que sucede es que Larry David y Jerry Seinfeld, que fueron los que escribieron el guión, el pitch, querían que fuera una serie que se tratara de cómo un comediante buscaba el material para sus rutinas. Y esa es la razón de que Jerry Seinfeld, que es el protagonista de la serie, empiece cada capítulo con él haciendo una rutina de stand-up. Esta fue la primera serie que rompió con el paradigma de lo que era una sitcom, porque estas están por lo general diseñadas para que haya momentos de reflexión, para que los personajes aprendan y crezcan. O sea, las sitcoms son las fábulas de este siglo y el pasado. Y lo que sucede con esto es que es el polo opuesto de Friends, literalmente y 100% el polo opuesto, porque en Seinfeld
todos son malas personas. Absolutamente todos. O sea, uno no quiere ser como ellos. Y lo maravilloso de esta serie es que quiere que odiemos a los personajes, pero de alguna u otra forma uno siempre termina enamorándose de ellos. Eso es lo más irónico de la situación. Y es que, y aquí te va a parecer extraña, o les va a parecer extraño pues la comparación que les voy a hacer, pero cuando uno piensa en Seinfeld, lo primero que le salta a la cabeza no es precisamente el novelista Gustave Flaubert, que fue el que escribió Madame Bovary. ¿Por qué Flaubert? No entiendo. Ahí te va. Él fue un pionero pues en el realismo de la literatura Totality. y levantó el estatus de lo que era la novela y la convirtió en un arte prestigioso. Sí, ese fue el primero en oponerse al romanticismo en la literatura. Exactamente. Y tan intensa fue su dedicación precisamente al hacer eso, que en una carta que le escribió a Louis Collet, escribió: lo que parece hermoso para mí, lo que me debería gustar escribir, es un libro sobre nada. Y a lo que se refería con esto es que era un libro que no dependa de nada externo, que por lo tanto se tiene que sostener solamente de la fuerza interna de su estilo. Del foro, sí, creo que entiendo. Exactamente, o sea, no se refería literalmente a la nada. Madame Bovary explora temas sobre la libertad, el amor y la estupidez humana, y lo hace de manera profunda. Entonces, Sí. él es capaz de llegar a esos temas a través del tema y la trama como sus predecesores, pero las trata con más estilo. Él no solo quiere encadenarlo junto a múltiples desarrollos narrativos que aumentan el suspenso, sino que quiere llevar el texto mismo a los significados cuidadosamente construidos que él ha fabricado para vos. O sea, que sea el mismo texto el que te dé el contexto de lo que necesitas saber. Entonces, cuando él dijo que quería escribir un libro sobre nada, lo que realmente quiso decir era un libro que fuera nada como, que rompiera con las normas y géneros establecidos contra los cuales él se había situado. Y lo que pasa con Seinfeld es que para cuando se estrenó había ya un legado de lo que era las comedias pues de situación. En 1950 se había establecido, digamos, que era la familia el núcleo central. Ya en 1970 la familia pasó a ser reemplazada por los compañeros de trabajo como la familia alternativa, y en 1980 ya los amigos como tal se convirtieron en la familia que nosotros escogemos en series como Cheers, Where Everybody Knows Your Name. Ok. Entonces no fue sino hasta Seinfeld que las convenciones de las sitcoms fueron deconstruidas completamente. Ok. Cuando todas las estereotipos de unidad familiar y románticos fueron con entusiasmo abandonadas, pero con un entusiasmo gigantesco. Sí. Porque cuando Larry David y Seinfeld, digamos que vendieron esta idea, tenían una política de no hugs, no learnings. O sea, sin abrazos y sin O aprendizajes. sea, coronavirus. O sea, coronavirus. Larry David, un visionario. Entonces, como en las novelas de Flaubert, Seinfeld se abstiene del objeto tradicional de las sitcoms, que son didácticas, centradas alrededor de la familia, y lo que hace es que se hace más sofisticado el género, porque la trama es la que se encarga de sostener la historia, y los personajes están tan bien construidos que literalmente sí se pueden dar el lujo de que no se haga nada. Pregunta. Pregúntame. La serie es episódica, o sea, ¿la historia se crea y se forma exclusivamente en cada capítulo o hay una continuación de capítulo en capítulo? Digamos que no es Black Mirror, o sea, hay un hilo conductor. Sí. O sea, uno sabe ciertas cosas, pero realmente no son muy necesarias, porque porque precisamente están tan bien construidas las escenas que el mismo contexto te da lo que necesitas saber sobre ellas. No importa qué pase en el capítulo, al final nunca aprenden. Sí. O sea, no hay... O sea, sí, es lo contrario de las fábulas. Exactamente. Sí, claro, es lo contrario de lo tradicional. No. No hay una lectura moral, no es la Rosa de Guadalupe. A la final no es una Rosa Blanca diciéndote qué es lo que tienes que aprender. Esta es la serie que Nietzsche diría, esto sí me lo veo. Eso, mamona.
Y algo que, digamos, en términos técnicos es muy valioso es que los personajes, no importa qué estén haciendo de forma individual, logran interconectar las tramas de cada uno en cada capítulo. Y eso es extremadamente difícil. Ok. Claro, Inclu- es lo que hablábamos de Tarantino en el capítulo de Tarantino sobre Pulp Fiction. Exactamente, pero imagínate, en comedia en 23 minutos. Ujú, claro, sí, sí. Y digamos que, y me puse a pensar en esto que la volví a ver para, pues para fines investigativos. Eh, Claro. y es que sí parece una rutina de stand-up convertida en una serie. O sea, puedes, Ok. puedes entender que sí hay un comediante de stand-up el que está construyendo esas escenas. Y eso la hace como más... Ujú. Pese a que no son personajes con los que uno se puede identificar con mucha facilidad, sí es posible entender las situaciones en las que se encuentran. Ok, genial. Hay que ver Seinfeld. Hay que ver Seinfeld. Puesto número 4. The Office es una serie que expone el día a día de las oficinas de una sucursal de una humilde compañía de papel, por lo que siempre está tratando de mantenerse a flote, compitiendo contra empresas que son aún más rentables que esa. Entonces siempre está ahí la amenaza como que todos se van a quedar Ujú. sin trabajo. O sea, es ser un habitante promedio en Colombia. Entonces, el jefe de este lugar es un excéntrico personaje que se llama Michael y está, pues, personificado por Steve Carell. Y, pues, trata de manera constante, Ok. digamos, de hacer sentir bien a sus empleados, pero lo que consigue es hacerlos sentir incómodos. Sin embargo, pues, esta serie es una copia de la original que se emitió en Inglaterra, creada por el dios, el magnífico, el único, la persona que prácticamente creó el universo, Ricky Gervais, que precisamente también fue el protagonista de la serie y la creó junto a Stephen Merchant. La serie ya duró 2 temporadas, pero solamente porque así lo quería, pues, Ricky, porque así es él. Ajá. Y pues realmente no daba para más. Teniendo el formato que ellos construyeron, no era un personaje muy agradable de ver, era un personaje bastante autodestructivo, era un personaje que realmente parecía que se iba a suicidar en cualquier momento. Entonces, como a Estados Unidos le encanta robarse las cosas, hizo un reboot. Bueno, Ricky Gervais, que es Dios, ya dijimos, es solo guionista en Estados Unidos. Él se unió 2 años después de que la serie en Estados Unidos se estrenó a ser parte de los productores ejecutivos. Entonces que estaban como mirando de lo que era el Ok. proyecto. Pero aquí hay una Ok. situación. Cuando Estados Unidos lo acogió, intentaron hacerlo literalmente igual, pero en la primera temporada se dieron cuenta que eso no estaba funcionando. Porque el humor de Estados Unidos es más Ujú. ridículo. O sea, no es tan satírico, no es tan irónico, sino que lo necesita todo masticadito. Entonces lo que trataron de hacer ya para la segunda temporada de The Office, hicieron el personaje de Michael más agradable y que al final de cada capítulo, por más incómodo, ridículo que fuera pues este personaje, las personas que estaban a su alrededor le daban a uno un poquito como de esperanza, de que no fuera todo completamente una basura y un vacío existencial como realmente es la vida. Ok. Y el formato de esta serie, que es lo que la hace un poquito innovadora, pues un mockumentary, es decir, un falso documental, que es una pieza de entretenimiento que se utiliza con el pretexto de satirizar la trama de algo. Por ejemplo, hay un falso documental de los Beatles que se llama Hard Day's Night, que se estrenó en el A Hard Day's 65. Night, sí. Y esta de Woody Allen, brutal. que se llama Selig. Selig. O el proyecto de la bruja de Blair. No, Felipe, eso no. Y eso no es un falso documental. O sea, The Office es el proyecto de la bruja de Blair de la comedia. Y digamos que lo hace genial en este formato es que los camarógrafos se convierten, digamos, en parte de las mismas personas que están ahí. Y uno se vuelve cómplice Genial. de las situaciones que pasan en esa oficina. Entonces, hay varios personajes que tienen permiso como de
de mirar a la cámara directamente, como para que uno diga qué verga se está pasando aquí. Entonces la cámara se convierte en los ojos del espectador, de nosotros. Entonces, si le hablan directamente a la cámara, lo está hablando directamente a nosotros. Exactamente, o sea, somos nosotros cómplices de ellos. Y pues digamos que eso hace que el show sea más real. O sea, que uno no lo sienta como personajes que están actuando, sino que son personas como uno, que están viviendo su día a día en un trabajo que odian. Entonces digamos que lo que la hace bastante interesante es que no es una serie con la que te enganches ahí mismo. Tenés que tenerle paciencia, especialmente por la primera temporada, por lo que al intentar ser una copia de la otra, pues hicieron un daño gigantesco. Pero después de un tiempo uno ya comienza a entender como digamos la dinámica cómica de este lugar. Ya después de uno entender por qué los personajes se comportan de cierta manera, uno dice, jajaja, ese Michael sí es. Ok. Puesto número 3. Esto ya son palabras mayores. Hágame el hijueputa favor. Conocidos como los Beatles de la comedia. Esto es el acabose, el punto máximo. Después de esto no hay ni mierda más. Esta personalmente es mi favorita de todas las del top. Es compleja. Sí, definitivamente yo siempre he dicho, esta es mi favorita del top. Nada en el mundo para hacer comedia como los Monty Python. Y eso se llama Monty Python's Flying Circus. El Flying Circus, el circo volador de los Monty Python, creo que nunca lo tradujeron, no creo que nunca llegó aquí en su época. Es una serie de televisión británica que empezó en el 69 y terminó en el 74, si no estoy mal. En el 74, sí. Los Monty Python son un grupo de comediantes en Inglaterra que empezaron en la BBC haciendo un programa de sketches, un programa de cortos en los que hacían chistes específicos de, digamos, 5 sketches por episodio, 6 sketches por episodio, algo tipo Saturday Night Live. Pero es muy distinto a Saturday Night Live, es una comedia muy diferente a Saturday Night Live. Los Monty Python son, digamos, lo que marca lo que ahora conocemos como, entre comillas, el humor británico, que es un humor muy irónico, muy satírico, muy... Pero hay algo con los Monty Python particularmente, y es que tienen de todo. Por ejemplo, yo conocí a los Monty Python hace años en un corto que vi en Facebook, que era un partido de fútbol, en un mundial de fútbol de filósofos. Entonces era un equipo de fútbol en la que Aristóteles le quitaba el balón a Platón, y Platón le daba en la cara a Sócrates. Era algo así. Y es un humor, digamos, que tiene tintes muy intelectuales, muy de filosofía, de sociología, del arte, etc. Pero con unos chistes que cualquiera puede entender, chistes muy bobos, estúpidos. O sea, en un episodio te pueden contar, te pueden hacer una crítica sobre la Inquisición y de los procesos judiciales, digamos, antiguos. Y en el sketch siguiente te están mostrando a un hombre que se quiere casar con un animal. O sea, es absurdo. Y no tiene una conexión específica de una forma específica de hacer humor. Hay un humor excesivamente estúpido y hay otro tipo de humor que es marica, estos manes la tienen muy clara. O sea, sobre la filosofía, sobre el mundo. Hay una crítica sobre todo. Es una cosa loquísima. Como les digo, va desde el 69 hasta el 74. Después del 74, los Monty Python, más conocidos como los dioses del Olimpo, se dedicaron exclusivamente, de que yo sepa, a hacer cine. Y tienen pues, de las enormes películas de comedia, diría yo, de la segunda mitad del siglo XX, que es The Life of Brian, The Meaning of Life, The Holy Grail. Y son series, como yo decía ahorita, que tienen gran contenido histórico, filosófico, intelectual, pero que tienen muy su marca. O sea, vos sabes cuándo son los Monty Python. Sí. Tiene una influencia muy a lo Woody Allen. Sí. Pero muy distinto a Woody Allen, porque Woody Allen se centra mucho en sí mismo, en el personaje que él mismo se formó. En cambio, los Monty Python siempre están creando y formando personajes diferentes, construcciones del mundo diferentes, ficciones dentro de la comedia, que eso es supremamente complejo. Entonces, cada capítulo parece que tiene un tema en especial,
pero que sacan de eso un montón de cosas súper complejas, pero súper, no voy a decir súper graciosas porque es un humor raro, o sea, no es un humor que a cualquiera va a decir, me orino de la risa, es un humor como el que vos decías con The Office, que te demoras en cogerle gusto, cogerle, sí, sentido. Incluso llegaron a tal nivel que ellos iban a hacer una película de The Life of Brian, o La vida de Brian, está en Netflix para los que la quieran ver, que hay una crítica al catolicismo, es la historia de un hombre que nace el mismo día de Jesucristo y se parece a Jesucristo. Entonces, cómo es crecer a la sombra del Mesías cuando muchos creen que tú eres el Mesías, etc. Es una cosa rarísima. Y cuando lo empezaron a hacer, les quitaron el presupuesto. Dijeron, no, pues nos vamos a meter en un problema el hijo de puta haciendo esta película, porque es súper hereje. Y llegó George Harrison, el guitarrista de los Beatles, y les dijo, pues yo pongo la plata. Y puso la plata para hacer la película. El Beatle favorito de pues, todos, claramente. Muchísimo más de lo que... Él no es Ringo. Él no es Ringo. Él es una chimba. Que incluso mucha gente hace el chiste de que es el ticket de cine más caro de la historia. Porque le preguntaron que él por qué había hecho, pues porque había dado el presupuesto, y yo creo que porque la quería ver. Es una cosa brutal. Pero más allá de ver las películas que tienen, Saturday Night Live está influido desde sus inicios con los Monty Python. O sea, Saturday Night Live no hubiera existido sin los Monty Python. Marca el inicio, el antes y el después. Los que empezaron con Saturday Night Live han dicho siempre la influencia que tienen de los Monty Python. O sea, estos manes, como les digo, lo que los Beatles significan para la música popular, esta gente significa para la comedia. Muy recomendable, la serie es una cosa loquísima, se llama Monty Python's Flying Circus. Y también vean las películas, por favor, es una cosa espectacular. Puesto número 2. Volviendo al tema super snob, super pato, super pseudo intelectual de hablar de cómo se puede hablar de cosas profundas a través de la comedia, llega esta fucking obra maestra, esta hermosura que se acabó hace un mes. ¿Es un mes ya? Sí, hace un mes. The Good Place es una serie que empezó en el 2016, bizarra, rarísima. ¿Uno cómo explica The Good Place? The Good Place es una serie que se centra en la vida de Eleanor Shellstrop. Es una mujer que muere y llega a la no muerte, ¿cómo decirlo? Al más allá, a la vida después de la muerte. Iba a decir el cielo, pero no es el cielo. O sea, llega como al lado bueno. Parece ser el cielo, pero en ningún momento hablan de cielo, sino que hablan de The Good Place, o sea, el buen lugar. Que es, digamos, en la otra vida, después de morir, llega a este lugar en el que... se supone que se le va a empezar a recompensar por su vida terrenal. Y es como una forma de paraíso, de Edén, en el que ella, con otros personajes que nos van a ir presentando a través de los capítulos, empieza a relacionarse con gente que está en este aparentemente cielo, por decirlo de alguna manera. La cosa es que Eleanor, la protagonista, cree que ella no pertenece al cielo porque ella siempre actuó como una grandísima hijueputa. Como tú. Una piroa. Como su cara. Y, digamos, empieza a desarrollar una historia alrededor de ella tratando de ocultar que es una mala persona, que tuvo una vida moralmente ambigua en la tierra y que ahora, digamos, se siente muy mal porque siente no pertenecer a The Good Place, al buen lugar, y hace todo lo posible por poder pertenecer. La cosa que pasa con esta serie es que es una fucking obra maestra, porque además de que trata un montón de temas, o sea, la moralidad, tiene un manejo del tiempo impresionante, la construcción de personajes, es una serie que tiene el récord desde mi punto de vista de los plot twists. Entonces es una serie que te empieza a contar una historia, que es exactamente la que les conté, pero a final de temporada ya es otra historia distinta, que no se parece a la primera, y al principio de la segunda temporada ya es otra historia distinta, que nada que ver con las dos anteriores, y la tercera cambia, y la cuarta cambia. Tiene 4 temporadas. Hasta M. Night Shyamalan dice que se tiene que calmar. Sí, va del 2016 al 2020. No, y es una cosa impresionante. Yo incluso cuando la empecé a ver porque vos me la habías recomendado, que me has dicho que sí quería ver algo como chill, tranquilo, chimbita, bacancito, pero como que no fuera muy complejo, la viera. Y de un momento a otro esa mierda se volvió otra cosa súper compleja. Y yo, ¿qué putas está pasando aquí?
pero es súper charra, súper graciosa, te reís un montón, pero empiezas a analizar un montón de cosas sobre lo moral, sobre el más allá, sobre la vida después de la muerte. O sea, es profundamente existencialista, pero también profundamente moral. Es una cosa loquísima, es una cosa loquísima. Yo incluso cuando la empecé a ver y vi que empezaron a hacer los plot twists y que empezaron a cambiar la estructura de la serie, yo me empecé a preocupar un montón. Dije, esta gente no va a saber cómo manejar esta vuelta, porque es que esto está demasiado complicado de hacer. O sea, uno cómo maneja la construcción que cada personaje va tomando a través de cada cambio del argumento. Yo dije, Pero mira que en la segunda esta temporada sería... como que sí se les enredó un poquito la pita. Como es que dijeron, ay, ¿aquí qué hacemos? Sí, Y se supieron recuperar. sí, estoy de acuerdo con vos, que hay algo como que medio falla al principio de la segunda temporada, pero creo que igual es entretenida, o sea, está bien, está muy bien hecha igual. No está tan brutal como la primera, la tercera y la cuarta, pero igual siento que está muy bien y que tiene mucho sentido y que en la tercera y la cuarta temporada eso tiene... en Agony, que es un profesor de filosofía moral, y todos odiamos a los profesores de filosofía moral, empieza a enseñarle a Eleanor a ser una buena persona, a través de los estudios que él ha hecho sobre moral. Pero igual, no se hace pesado, no es una clase de filosofía. Y la cosa es que el man te presenta incluso contradicciones de escuelas filosóficas, y es orgánico. Entonces, en un capítulo te puedo hablar del imperativo categórico de Kant, y en otro te puede hablar de más allá del bien y del mal de Nietzsche, que son dos propuestas filosóficas que se contraponen, que se oponen, pero es orgánico, porque el man mismo se está preguntando a sí mismo qué es la moral, aunque lleva años y años y años estudiándola, antes de morir y después de muerto. Entonces es una cosa loquísima. Y hay un manejo del tiempo que, como digo, es una cosa del otro mundo, porque se va y se vuelve, y la vida y la muerte, y qué sentido tiene vivir eternamente, para qué me voy a esforzar a hacer algo si sé que, no, que ya estoy muerto y que no hay otra muerte después de esta. Además que la última temporada es la cosa más lacrimógena de la existencia, pero es lacrimógena en un sentido bonito. O sea, estás llorando de felicidad, estás llorando de alegría. Es una serie impresionante. Cuando yo la empecé a ver, no pensé nunca que iba a terminar como terminó. O sea, y que iba a tener el desarrollo que tuvo. Porque es una serie muy accesible, profundamente accesible, pero muy brutal, muy profunda. Aunque odio esa palabra de profunda, pero sí, llega a niveles humanos y a niveles académicos y a niveles de preguntas sobre el ser súper tesas. O sea, es una ficción utópica con muchos tintes de fantasía. Siento que es una serie que todo el mundo en algún momento de su vida debería ver. Bueno, y antes de ir al primer lugar, vámonos a un pequeñísimo bonus track. Decime vos una serie que no entra en el top, pero que como que le faltó media pasito para llegar. New Girl. Es la historia de varios amigos que viven juntos en un loft y que están en sus 30 y están, digamos, tratando de encontrar una carrera y un trabajo que los haga sentirse suficientemente valiosos y eventualmente conseguir una familia, es decir, lo que nos sentimos en este momento nosotros. O sea, pasar la adolescencia de los 30. Los 30 son los nuevos 15. Exactamente, y yo creo que eso pues viene también de que cada vez vivimos más, entonces la adolescencia se nos está estirando hasta los 30. Y pues lo que me gusta de New Girl es que es un reflejo de los tiempos en los que se hizo. O sea, se hizo en el 2011. Y pues al tratarse de las dificultades de ser un treintañero en los Estados Unidos, en la recesión económica que hubo pues allá. Entonces representa la era de madurar y crecer muy lentamente. Es una de esas series que resalta la casi adultez, como también lo hace Friends. Esa época de la vida entre después de terminar la universidad y antes de establecerse formalmente, ya sea como profesional o con una familia. Cuando tus amigos son el mundo entero. Dado que la serie se estrenó 3 años después de la crisis económica, los personajes en New Girl se tardaron en encontrar buenas carreras y no terminaron en grandes puestos ni ganando enormes salarios, destacando pues también las desventajas de tener una adolescencia extendida, lo que es la contraparte de Friends, que ellos parecía que no hacían nada y aún así tenían puestos extremadamente buenos. Representa a los millennials completamente. Nos tardamos un montón tratando de encontrar el rumbo laboral
y sostenernos por nosotros mismos. Y yo creo que es algo con lo que nos identificamos en este momento nosotros. Lo que me gusta de New Girl es que de alguna forma representa un escape para este momento en el que nos encontramos nosotros. Y es que nos da la fantasía de que mezcla la parte de la vida universitaria, la vida social activa, pasar el día con amigos y las relaciones sentimentales casuales. Ahora, ¿cuál para ti es esa serie que casi entra, pero no lo logró? That's what she said. Me dolió en el alma no poder dejar Will and Grace como unas del top. Y realmente no creo que Will and Grace merezca estar en el top como una de las grandes series de la historia, aunque es una gran serie. Sino que es que en mi corazoncito Will and Grace tiene un pedazo enorme. Aunque yo no tengo corazón, Will and Grace lo crea para tomarse un pedazo grande. Y hasta el momento, NBC no nos ha pagado las regalías por robar nuestra vida para hacer esa serie. Sí, literal somos Paula y yo. Will and Grace es una serie del 98, que va del 98 al 2006, y que representa una cosa brutal, porque digamos en los 90 los derechos homosexuales y los derechos LGBT no tenían el impacto que tienen hoy en día. Y Will and Grace es como la primera gran serie en horario estelar, que su protagonista Will es un hombre homosexual. O sea, en los 90 decir que una serie que habla específicamente de la vida gay, de un hombre gay, que es una vida común y corriente como la de cualquier otra persona, sino que tiene una orientación sexual, digamos, no normativa, no heterosexual, y además que tiene un impacto enorme en Estados Unidos. Es la historia de Will, que es un abogado, como dije, homosexual, soltero, que vive en Nueva York, ¿cierto? Sí. Que vive en Nueva York y que su mejor amiga Grace es una diseñadora de interiores. Pero es una serie brutal porque marca un antes y un después de la imagen de los homosexuales en la cultura popular de los Estados Unidos y de todo el mundo, porque sabemos que todo lo que nos vendan los Estados Unidos, el resto del mundo se lo vamos a comprar sí o sí. ¿Qué puedes decir vos de Will and Grace? En 1997, un año antes de que se estrenara Will and Grace, Ellen apareció públicamente como su personaje Ellen Morgan en una comedia que ella protagonizaba. Y fue la primera vez que había como ese tipo de luz pública para las personas LGBT. Lo que hizo Ellen fue abrirle el paso a que una serie como Will and Grace pudiera estar en el ojo público en un, digamos, horario familiar. Sí, yo ahorita estaba pensando lo mismo que vos hablabas de Ellen, porque yo iba a decir que Will and Grace de alguna manera era el papá, la mamá de estas series de ahora como Modern Family o como Glee, que son series de comedia en el que ya se muestran alternativas sexuales, pero es muy orgánico, o sea, no tratan de venderte nada. O sea, las cosas se dan y se dan porque así es el mundo, porque así se vive, porque así se es. No se trata de obligarte a creer en esto. Pues mira, no, pues usted así lo ve o no lo ve. Para cuando Will and Grace salió del aire, para el 2006, el apoyo de los derechos homosexuales también se fortaleció. Incluso el ex vicepresidente reconoció pues el impacto que tuvo Will and Grace en cambiar la opinión pública e incluso su propio respaldo para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos los besitos del mundo para Will and Grace. Bueno, y ahora el momento que todos estaban esperando. Pablo, es el momento que solamente vos estabas esperando. El momento por el que usted pagó. El momento por el que vos pagaste. Puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos a Brooklyn Nine-Nine. La trama trata de policías de un precinto de Brooklyn y sus vidas cotidianas. Yo la verdad no le tenía mucha fe a esta serie porque, seamos honestos, una serie de comedia sobre policías como que no es muy agradable. Y nadie quiere a los policías. Exacto. No, y en general nadie quiere a los policías. Y si usted es de los que quiere a estos policías, coma mierda. Y digamos que el género policíaco está asociado a cosas más serias. Por ejemplo, tenemos Law and Order, tenemos The Mentalist, tenemos un montón de series que tratan... Tenemos la corrupción, tenemos los falsos positivos. Porque me estás mezclando Brooklyn Nine-Nine con eso, te odio. Prácticamente desde que se hizo, se tenía como predestinado que iba, entre comillas, fracasar. Pero para, digamos, sorpresa de todo el mundo, fue algo bastante agradable de ver. Dentro del elenco tenemos
a 2 mujeres latinas y a 2 hombres negros dentro del elenco principal. Cosa que no se puede decir de muchas series. Es más, creo que prácticamente de ninguna. Porque si hay latinas, casi todo el elenco es latino. Y si hay personajes de raza negra, todos son de raza negra. Esta tiene como la posibilidad de intercambiar esos estereotipos también propios de la sitcom. Yo hago mucho énfasis aquí con el elenco, es porque a partir de ahí es que se despliega la trama de la serie. Y es que se atreve, digamos, a abordar problemáticas que no se tratan en las series de comedia. Bueno, sí se tratan, pero las tratan como de forma muy superficial. Entonces tratan el racismo y lo tratan pues pero con toda. El sexismo. Hay un capítulo sobre el Me Too. O sea, temas bastante complejos. La homofobia. Y precisamente una de las cosas que nosotros hablábamos cuando te la viste es que no produce comedia a expensas de, digamos, determinado grupo. O sea, no se ríe de los negros solo porque son negros, no se ríe de los latinos solo porque son latinos. Y ellos mismos no representan... Que es como el humor ha sido, digamos... Que es como el humor ha sido como el típico, sí. Sí, el típico, nos burlamos del menos favorecido, porque como decíamos ahorita, la tragedia es graciosa, y la tragedia sobre casi siempre está orientado al vulnerable, al pobrecito. Y justo lo que hace esta serie, lo que vos decías, es todo lo contrario. Incluso hay un término en comedia que se llama punching up, que significa como golpear al que está arriba. Al que está en el poder. O sea, básicamente es Give Me the Power de Molotov. Eso es punching up. Entonces, entonces lo que busca es como burlarse no de la gente menos favorecida, sino de la gente que tiene literalmente el poder y que no merece estar allí. Entonces, a partir de ahí se construye ese tipo de comedia en Brooklyn Nine-Nine. Y en cierta medida es una maniobra política. Porque cuando se golpea al de arriba, pues de alguna forma se está generando anarquía. Mientras que si golpeas al que está abajo, es decir, a las minorías, lo que se está haciendo es... anudar el status quo. Exacto, continuar con lo que ya se está establecido y que no está bien. Y en cierta medida tampoco es una comedia políticamente correcta. Política, no, y tampoco es militante, pues tampoco trata todos estos temas, pero también es como lo que decíamos con Will and Grace, es orgánico. Exactamente. No se ve la intención marcada de querer moralizarte y decirte, ve, hay que tomarnos los medios de producción y montar la dictadura del proletariado, no. Digamos que no rompe con el esquema de la sitcom, pero sí rompe con las cosas típicas de la comedia. Yo no sé si fue John Mulaney, un estandopero, o Alex Fernández, no recuerdo quién de los dos fue el que dijo, cuando le decían que utilizaba como un humor muy blanco, como si eso fuera un insulto. Me encanta. Como que le reclamaban porque no se reía de las cosas como típicas. Y decía que en la época en la que estamos, a veces era necesario también colocar a prueba la comedia y comenzar a salirse de la caja en la que estamos. O sea, comenzar a encontrar gracia en otras cosas. Lo que hace Brooklyn es que cuando construye un chiste, uno cree que va hacia una parte, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, pero termina yéndose a otra completamente diferente. Hay un capítulo donde Jake y Boyle están planeando un atraco. Y Boyle sugiere que se disfracen del club de las divorciadas. Y Jake se enoja con él. Entonces, lo que uno espera es que se enoje con él porque está haciendo una sugerencia femenina. O sea, ¿cómo te van a gustar las cosas de mujeres? O sea, esto es un asalto, esto es una cosa de hombres, ¿cómo vas a meter aquí mujeres? Pero no, realmente se enoja porque Boyle quiere disfrazarse de Diane Keaton y Jake también. Entonces, digamos que lo que hace es subvertir esos estereotipos que tenemos referentes al humor. Lo que hace que sea agradable pues para uno como espectador y como que se asombra al ver que se puede reír de otra cosa diferente a la que se está acostumbrado. Brooklyn Nine-Nine sale justamente en esta época en la que en Estados Unidos se estaba preguntando sobre el tema del racismo y de la corrupción dentro de la institución de la policía. Y justo llega Brooklyn Nine-Nine y pues, los humaniza de cierta manera, pero también hay una crítica profunda de eso. Porque se ríen también de eso y cuentan que eso existe y que eso pasa. Es una brutalidad. Recomendaciones.
Paula. Bueno, yo les quiero recomendar, siguiendo con el hilo de la comedia, algo que he querido recomendar prácticamente desde el día que nací, un especial de stand-up de una de las personas que no conozco, pero quiero más en todo el universo, Alex Fernández. Alex Fernández es un comediante de México que actualmente se encuentra prácticamente en su furor porque tiene distintos proyectos, dentro de los cuales está un podcast que se llama el podcast de Alex Fernández. Ha hecho varios especiales de comedia, tiene un videoblog, tiene otro proyecto que se llama Deportología, en fin. La Liga de los Supercuates. Y su especial se llama Alex Fernández, el mejor comediante del mundo. Es un especial que te va a hacer reír mucho y llorar. Y llorar como si no hubiera mañana. Algo que no es como muy frecuente en los stand-ups, pero realmente es un show bastante bien pensado. Y Alex Fernández es una persona como que sabe muy bien lo que está haciendo. Y yo creo que finalmente encontró su voz. Así que, súper recomendado. Por favor, véanlo. Ahora, ¿tú qué recomiendas, Felipe? Bueno, yo voy a recomendar a lo más grande que ha dado la historia del humor y de la comedia y del mundo. No, mentiras, no. Pero yo sí tengo un gusto muy, muy grande y muy particular por Mark Twain. Mark Twain es un escritor gringo, estadounidense, que es como el padre de la literatura moderna norteamericana. Y de la comedia. Hay un antes y un después, y de la comedia en general. Hay un antes y un después en la literatura gringa, antes de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, y después de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. O sea, Mark Twain es muy cómico, muy gracioso, pero es un enorme escritor, es un gran prosista, es una cosa maravillosa. Y yo quiero recomendar un libro de él, un libro pequeñito, que se llama Los diarios de Adán y los diarios de Eva. O Los diarios de Adán y Eva, o El diario de Adán y Eva, depende de la traducción que busquen. Editorial Alianza la tiene como Los diarios de Adán y Eva. Es un libro del 1905, que es un libro pequeñito en el que está partido en dos partes. Primero está el diario de Adán, después está el diario de Eva. Es un libro cómico, es un libro gracioso, en los que él expone la naturaleza, lo que él entiende por naturaleza, que hay ciertos tintes misóginos, como casi todo lo que nacía de esa época, en cómo Adán podía ver a Eva y cómo Eva podría ver a Adán. Es una cosa graciosísima. Entonces te cuenta, por ejemplo, cómo cuando nace el primer hijo de los dos, él cree que es un animal nuevo y lo mete al agua creyendo que es un pez, y lo tira por los cielos creyendo que es un ave, y lo pone en riesgo en un montón de momentos. Y en su diario dice: sigo sin entender este animal nuevo calvo que es, sigo sin entender este animal nuevo calvo que es. Y en el diario de Eva, por ejemplo, cuenta en el mismo episodio desde su punto de vista. Entonces ella, maternalmente, como supuestamente en la época es lo que la mujer debía hacer, trata de cuidar el bebé, trata de manejar a Adán. Es súper gracioso, es una genialidad, es muy interesante, es muy inteligente, es muy irónico, pero es maravilloso. Muy, muy, muy recomendado. El diario de Adán y Eva de Mark Twain. Yo creo que eso fue todo por el capítulo de hoy, grabando desde la distancia. Así que si les gustó el capítulo de hoy, nos lo hacen saber. Y ahora en adelante solo telecomedia. Nuevo formato de telecomedia. Así que pues síganos en nuestras redes sociales como @snobismoh, en Twitter y en Instagram. También estamos en las plataformas de iVoox, Spotify, Spreaker y demás plataformas de streaming de podcast. Nos escuchamos. Bye.